Dios bendiga, estimados hermanos, a este estudio bíblico con la ayuda de Dios, que en esta ocasión vamos a hablar acerca de la Biblia. Estamos en el mes de agosto, el mes de la Biblia, y consideramos algo que todos nosotros predicamos, anunciamos, que la Biblia es infalible. Vayamos a la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo número 18, con la ayuda de nuestro Dios, Hebreos 6:18, y vamos a pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo, ¿verdad?, nos dirija. Dice la palabra de Dios, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. Oremos a Dios. Padre bondadoso, en el nombre de Cristo te rogamos, Señor, que nos dirijas siempre con tu presencia gloriosa. Hemos de considerar tu palabra y hablar de ella misma. Es nuestro tema, Señor, con el cual, Padre, anunciamos tu voluntad a la iglesia y al mundo entero. Te ruego, Padre, que sea de bendición para todos los que escuchen este estudio, Señor, y tu gracia sea derramada abundantemente sobre cada corazón. Al creer que lo harás, te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a iniciar, hermanos, mencionando que la palabra infalible quiere decir, en términos sencillos, que no puede fallar o no puede equivocarse. Precisamente en este versículo de esta carta que se le atribuye a San Pablo por su forma de escribir y la forma en que diserta, ¿verdad?, cada uno de sus temas, ¿verdad?, se le atribuye al apóstol San Pablo. También es una Biblia, ¿verdad?, es un pequeño mensaje de salvación para el pueblo hebreo, donde muestra a Jesús mayor que la ley y mayor a Moisés. Gloria a Dios. Menciona, amado hermano, que es imposible, dice, que Dios mienta. Dios no nos puede engañar. Dios no miente, amado hermano. Él es la verdad absoluta. Bendito sea el Señor. Recordemos la declaración de nuestro Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo, como Hijo de Dios, se muestra como la verdad. Dios es verdadero, todo hombre mentiroso. Amado hermano, su palabra, que fue escrita, ¿verdad?, e inspirada por él mismo, nos menciona, es el argumento más grande que tenemos acerca de que la Biblia no tenga falla o equivocación en sí misma. El argumento bíblico, de hecho, es el que vamos a considerar en primer lugar. La Biblia enseña su propia inspiración y esto se requiere, ¿verdad?, la infalibilidad. Las Escrituras son el aliento de Dios, ¿verdad?, en el ser humano, el hombre santo. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo número 16. Por favor, vamos a dar lectura en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, en su versículo 16, que dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. La palabra inspirada viene del griego pneuma, donde es este soplo divino, ¿verdad?, el cual sobre las personas, ¿verdad?, los escritores, porque tenemos nosotros que el autor de la Biblia es Dios mismo. Hay varios escritores, son más de 40, pero solamente un autor. Por ello es que la Biblia forma un solo libro, porque hay un solo autor detrás de ella, Dios mismo. Es inspirada divinamente. Dios tomó parte activa en la realización de este libro, estimado hermano. Dios vio cada detalle, ¿verdad? Tomó en cuenta
cada línea, cada profecía, cada historia, cada palabra, incluso del idioma hebreo, ¿verdad? Se forma en el Salmo 119 un acróstico a la palabra de Dios. Cada una de sus letras forman un bloque de versículos que nos hablan de la grandeza de la palabra del Señor. Es necesario, amados hermanos, comprender que efectivamente desde la ley el Señor ya estaba dictando los criterios para distinguir el mensaje de Dios. Desde el Deuteronomio capítulo 13 nos menciona lo siguiente. Yo le invito a que también vayamos una vez más a la Sagrada Escritura en el libro del Deuteronomio capítulo número 13, con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a considerar los versículos 1 al 5 que nos dicen de la siguiente manera: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te diere señal o prodigio, y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvamos. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él os allegaréis. Y el tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto trató de rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de siervos y de echarte del camino por que Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Démonos cuenta algo muy importante en estos versículos. Menciona que si el profeta da una señal o prodigio, ¿verdad?, y esta se cumpliere, acaeciere la señal o prodigio, pero al final lo que el propósito de este profeta es llevarlos a dioses ajenos. Dice la Sagrada Escritura que no le hagan caso, ¿verdad?, que no lo sigan. Incluso menciona, Dios está probando tu fidelidad, Dios está probando tu corazón. Hay muchas personas que hacen señales, prodigios. También la palabra de Dios les menciona milagros mentirosos. Así como Satán se puede transfigurar como ángel de luz y sus ministros también como ángeles de justicia, amado hermano, ellos también tienen la facultad de obrar milagros. Pero no por ello, amado hermano, vamos a aceptar que ya es palabra de Dios. Se debe de analizar a profundidad cuáles son sus intenciones. Dice aquí la Escritura que si él los lleva a la idolatría, no deberían de hacerle caso. Al contrario, hermano, esa persona debería de ser raída del pueblo de Dios. El capítulo 18 vamos a leer de este mismo libro, capítulo 18, nos menciona los versículos 20 al 22 de la siguiente manera. Pero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no hubiere hablado? Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová y no fuere tal cosa, ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia le habló aquel profeta, no tengas temor de él. Aquí nos queda sentado precisamente cómo identificar, ¿verdad? Decía, ¿cómo vamos a identificar? ¿Cómo vamos a saber
¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que hubiere hablado? ¿Es de Dios o no es de Dios? Si la palabra no se cumple, ¿verdad? Todo lo que él dijo simplemente fue de su corazón, no es palabra de Dios. Hay ocasiones, amado hermano, y hoy en día se da mucho esta situación, que muchas personas hablan en nombre de Dios. Otras más citan partes escriturales, pero aluden a profecías que no se cumplen. Buscando, indagando, haciendo sumas de números, fechas, en fin, dan ellos o determinan ciertos mensajes que dicen son de Dios. Pero la palabra del Señor nos menciona que efectivamente Dios nunca falla. Y entonces ese tipo de profecías se debe precisamente a falsos profetas, a hombres que no indagan la palabra de Dios, no estudian la Sagrada Escritura, se dejan llevar por diferentes corrientes filosóficas o incluso demoníacas. Debemos de considerar, amado hermano, que la palabra de Dios no falla. El ser humano, la sociedad, menciona que la Escritura está llena de errores, que se ha equivocado porque también debido a estos falsos profetas que anuncian la venida de Cristo, por ejemplo, ya se le puso fecha desde hace varios años, iniciando también en los años 2000 también se volvió a este tipo de prácticas donde personas, incluso evangelistas, ya daban la fecha para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y por esto contribuyó a que la sociedad, la gente, viera con recelo la palabra de Dios y creyera que ésta está plagada de errores. Dios no puede mentir, esa palabra, esas profecías no vienen de Dios, como también las anteriores, que aunque se cumplan en su momento, pero estas personas pretenden alejar al pueblo de Dios hacia la idolatría. También Dios no les ha hablado a esas personas, ¿verdad? Sino que tienen que ser raídas del pueblo de Dios, no consideradas como divinas, son inspiración. Puede ser, la Biblia nos habla también de la inspiración, ¿verdad? Carnal, como también incluso la fuente diabólica. Cuando la inspiración es de Dios, hermano, esa palabra se cumple, como el profeta Samuel, que Dios no dejó que ninguna de sus palabras cayera por tierra. Es decir, que toda profecía que el profeta Samuel habló venía de parte de Dios. Dios había hablado directamente con él y él anunciaba la palabra y Dios respaldaba cumpliendo cada una de las palabras que el profeta decía. Así se entiende, estimado hermano, la palabra del profeta era generalmente de manera oral, es decir, era un anuncio. En algunos casos eran grabadas en piedras, en madera, en arcilla y ya después en papiros o libros. Ambos instrumentos de comunicación divina, y en ambos, ¿verdad?, casos el elemento humano es un ingrediente esencial. Es decir, hermano, si el profeta llevaba palabra de Dios, ¿verdad?, el ser humano era una herramienta en las manos de Dios. Obviamente el profeta, el hombre de Dios que llevaba esta palabra, tenía que cumplir también ciertos requisitos, ¿verdad? Tenía que ser una persona que buscara la presencia de Dios y que anduviera conforme a sus mandamientos, no contradiciendo la palabra, sino al contrario, hermano, ¿verdad?, llevando el mensaje de salvación. Gloria a Dios. En Jeremías capítulo 23 nos hablan las amenazas, ¿verdad?, contra los falsos profetas, y precisamente menciona en los siguientes versículos, vamos a considerar
con la ayuda de Dios en Jeremías capítulo 23. Vamos a leer el versículo 21 con la ayuda de Dios en adelante. Dice: no envié yo a aquellos profetas y ellos corrían, yo no les hablé y ellos profetizaban. Y si ellos hubieran estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y les hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El 25 dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen a mi pueblo olvidarse de mi nombre? Con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta con quien fuere sueño, cuente sueño. El con quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como el fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Consideremos, hermanos, que en esta porción, una vez más el Señor está defendiendo la palabra, la veracidad del mensaje divino, en contra de aquellos profetas que por alguna emoción, ¿verdad?, robaban palabras de su compañero, no dándose cuenta que estaban desviando al pueblo de Dios de la fidelidad, del camino. Estaban con sus falsas profecías, anunciando prosperidad, anunciando seguridad en ciertos casos, pero no los llevaban a confiar en Dios, sino más bien en sus propias fuerzas. Y esto ya estaba apartándolos de Dios. Debemos de saber escuchar la palabra verdadera de Dios, la palabra que no falla, porque muchas personas se han decepcionado, insisto, ¿verdad?, de ciertos mensajes del Evangelio, pero no era palabra de Dios, era quizás emoción del predicador. En un arrebato de emoción, él dijo, ¿verdad?, le anunció a alguien que iba a sanar, a prosperar, y bueno, ¿a quién no le gusta escuchar eso? Pero esta persona no se dio cuenta que en lugar de afianzar a aquella persona en la fe de Cristo, lo hizo confiar en el hombre y lo apartó del camino. Consideremos, hermanos, dice: yo hablo en contra de esos profetas. El que fuere sueño, cuente su sueño, y el que con quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Consideremos, hermanos, que él hace una pregunta: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Comparando aquellos sueños y aquellas falsas profecías con paja, no son alimento, sino son alimento para animales. Mientras del trigo se tiene sustento para el ser humano. Por eso dice que esa es la palabra de Dios, la palabra que trae sustento a nuestro ser entero. Esa es la verdadera palabra, la palabra que no tiene error, la palabra que es verdadera, que inspira a Dios, que dice en la persona, el profeta estuvo en el secreto de Dios. ¿Qué quiere decir esto? En la presencia del Altísimo, en la presencia del Espíritu. Y el Espíritu habla, y el Espíritu revela la palabra a su siervo, a su sierva. Dios utiliza a ese profeta. Recordemos que la palabra profeta quiere decir uno que anuncia el mensaje de otro. Y Dios usa a sus siervos y los sigue usando hasta la actualidad, revelando su voluntad ahí en el secreto de Dios,
Ahí en ese momento de intimidad con el Señor, le revela su voluntad. Y hemos sido testigos de cómo Dios habla a las personas, hermano. Y esto es la palabra que no falla, la palabra verdadera. Dios le da a su siervo, al predicador le da el mensaje atinado, ese mensaje necesario, ese mensaje que la persona necesitaba oír, necesitaba ya escuchar. Y esto, hermano, solo lo hace Dios. No es una capacidad del ser humano, sino que es inspiración divina, como lo dice, ¿verdad?, el apóstol San Pablo a Timoteo. La misma Biblia declara que la evidencia de las profecías cumplidas, ¿verdad?, es una prueba irrefutable de la inspiración de la Biblia como la única palabra de Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer, por favor, Isaías 42:9. Isaías capítulo 42, en su versículo número 9, con la ayuda del Señor le invito a que leamos este versículo, Isaías 42:9, que dice: las cosas primeras he aquí vinieron, y yo anuncio nuevas cosas, antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Gloria al Señor. Fíjese usted, esta frase que dice, antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. ¿Qué quiere decir? Antes de que se cumplan, yo ya se las estoy anunciando. Bendito sea Dios. Y menciona también que las primeras cosas, eso que ya vino, eso que también Dios ya había hablado en su palabra, ya se cumplió. Entonces, estas otras cosas nuevas que nos habla el Señor, hermano, también se van a cumplir. Ese es el poder de la palabra de Dios, porque creemos que todas las promesas pasadas, profecías que fueron de la persona de Cristo, por ejemplo, se cumplieron al pie de la letra, y ahora las que vendrán por delante, hermanos, las que aún faltan, también se cumplirán. Isaías 46, versículos 9 y 10, por favor. Isaías 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante, que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Bendito sea el Señor, alabado sea Dios. La Biblia contiene en sus 1189 capítulos 1817 profecías individuales sobre 737 temas diferentes, que se encuentran en 8.352 versículos. Estas numerosas predicciones forman el 27% de los 31.124 versículos que componen las Sagradas Escrituras. Todas esas predicciones que son todavía futuras, algunas con detalles asombrosos, se han cumplido y otras se cumplirán con gran exactitud. Gloria a Dios. Hay más de 300 profecías cumplidas en nuestro Señor Jesucristo, y hay otras tantas que van a cumplirse más adelante. Muy pronto estas profecías se cumplirán, porque así se cumplieron todas las pasadas, todo el anuncio anterior. Amado hermano, ahora todo lo que viene también por delante como palabra inspirada se habrá de cumplir al pie de la letra. Como resultado, la Biblia también ha sido el libro más atacado y vilificado de la historia. Sin embargo, a través de miles de años, ninguna parte de ese extenso documento que es la Biblia se ha demostrado estar equivocada. Por el contrario, se ha comprobado el poder de la palabra de Dios. Tenemos evidencias, ¿verdad?, también científicas, datos poderosos, hermanos, acerca del cumplimiento
de la bendita palabra de nuestro Dios. La Biblia enseña su propia autoridad. Esto, hermanos, igual implica la infalibilidad, de que no falla. Los dos pasajes más citados en este rubro son San Mateo 5, 17 al 20 y San Juan 10, 34 al 35. Yo le invito a leer San Mateo, capítulo 5, por favor. Alabado sea el nombre del Señor. San Mateo, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 17 al 20 con la ayuda del Señor, que dice así: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, está hablando precisamente del cumplimiento de la palabra. Él vino a cumplir más de 300 profecías habladas de Él. Y todas ellas, ¿verdad?, con una gran exactitud. Y menciona, ¿verdad?, que ni una jota ni un tilde, que son las letras más pequeñas del alfabeto hebreo, dice que no quedarán sin cumplimiento. Él vino a cumplir toda palabra, todo lo que Él hizo, todo lo que permitió fue, y reiteradamente Él repite esta frase, para que se cumpliese la Escritura, para que se cumpliera la palabra de Dios. Él se sujetó a la voluntad del Padre. Y algo importante también menciona, que quien enseñare, ¿verdad?, pero está infringiendo los mandamientos, está enseñando mal al pueblo, será un hombre pequeño y obviamente no podrá entrar al reino de los cielos. Tiene que ser, ¿verdad?, una persona que respete la palabra, que enseñe la palabra, que practique la palabra de Dios y de esta manera pueda exponerla al pueblo. Dice, este va a ser un hombre, será llamado grande, ¿verdad?, es en el reino de los cielos. Incluso menciona que la justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. Ellos tenían una justicia, eran muy rectos, pero obviamente estaban en el mal camino de las obras, pensando que por obras agradarían a Dios. Pero menciona el Señor que si nuestra justicia no era mayor que la de ellos, de igual manera no entraremos al reino de los cielos. Quiere decir que era necesario, correcto, hacer lo que ellos decían, pero no hacer lo que ellos hacían. Él también lo dijo en la palabra: hacer todo lo que digan, pero no hagan lo que hacen, porque dicen y no lo hacen, no pueden cumplir la palabra. Y la palabra la explicaban bien, pero no la vivían. Ese era el problema. Hoy en día, como predicador del Evangelio, tenemos que vivir la palabra. Eso es, hermano, lo que hace el mensaje poderoso. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, acerca de Moisés, que era un hombre poderoso en dichos y hechos. Eso es lo que hace poderoso a un hombre de Dios. Un hombre de Dios que pone por obra la palabra de Dios, conoce la palabra, la ama, la practica y entonces la enseña, la predica. Bendito sea Dios. Consideremos, hermano, que seamos predicadores poderosos, poderosos en la mano de Dios, poderosos en dichos, pero también en hechos, que se corrobore la palabra, que no sea una contradicción entre lo que decimos, ¿verdad?, en el púlpito y lo que hacemos fuera de él. Tiene que llevar relación
nuestra vida con lo que anunciamos. Anunciamos la palabra de verdad y esta debe de ser una realidad primeramente en nuestra vida. Tenemos que vivirla. Conocí a un obrero, hermanos, y que cada vez que le decía, le toca a usted el mensaje, se ponía muy nervioso, decía él, un poco nervioso, hermano, porque estoy consciente de que lo que voy a predicar, primeramente tengo que vivirlo. Y si quiero dar cierto mensaje y yo no lo he hecho, procuro hacerlo primero antes de enseñarlo. Cuando me habló, me dijo esto, yo quedé pues más que sorprendido y agradecido con Dios, que si todos fuéramos así, hermano, ¿se imagina qué ministerio seríamos? ¿Qué grupo de pastores tendríamos, amado hermano? Pastores que primero se preocupan por ser hacedores de la palabra, porque no solamente enseñamos al pueblo y que ellos hagan y que ellos cumplan si el predicador no lo está haciendo. Hoy en día hay muchos movimientos, muchas religiones, centros religiosos donde así se vive. Se le ponen cargas al pueblo que no puede la persona, el predicador no la lleva. Por eso es, ¿verdad?, este tipo de fallas dentro del Evangelio, pero estas son humanas, porque la palabra de Dios no está fallando. Incluso está diciendo, es muy clara al respecto, que no se ponga por obra. Esto ya es de parte del ser humano. San Juan capítulo 10, por favor, vamos a dar lectura. San Juan capítulo 10, versículos 34 al 35, dice la Sagrada Escritura. Respondióles Jesús: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Gloria a Dios, no puede ser quebrantada. A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Bendito sea el Señor. Él está hablando, hermanos, ¿verdad?, de que Él es el Hijo del Dios viviente. Bendito sea su nombre. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Bendito sea Dios. Muchos incluso han analizado a través del tiempo, la han visto, hermanos, buscado con lupa prácticamente. Algunos se han levantado como enemigos de la palabra, otros más han anunciado que va a perecer, pero la palabra de Dios ha seguido adelante, no ha sido quebrantada por el poder humano. No hay poder humano ni del Averno, hermanos, que detenga el poder bendito de la palabra del Señor. Es la palabra escrita que Dios nos ha dejado, una herencia maravillosa. Apreciemos y valoremos este gran legado. También tenemos, hermano, para justificar acerca de que la Biblia es infalible, tenemos un argumento histórico, es decir, que a través de la historia se ha afirmado también, ¿verdad?, la historia de la Iglesia ha afirmado cómo se ha corroborado la palabra de Dios y no ha habido errores en ella, ¿verdad? Por ejemplo, en la Iglesia primitiva, San Agustín escribe: he aprendido a dar este respeto y honor solo a libros canónicos de la Escritura. De esto solo es lo que más firmemente que los autores eran completamente libres de error. Fíjese, libres de error, hablando y refiriéndose a la palabra de Dios. Los dos grandes reformadores, Lutero y Calvino, también, hermanos, hablaron del tema. Lutero dijo: pero todo el mundo de hecho sabe que a veces los padres, hablando de los padres de la Iglesia, han errado como hombres.
Estoy dispuesto a confiar solo cuando se demuestran sus opiniones de las Escrituras, que nunca ha cometido un error. Gloria al Señor. El hombre puede equivocarse, estimado hermano. Incluso si vamos a las versiones modernas que tenemos hoy en día, pudiéramos encontrar, si somos muy exigentes, algún tipo de error en la tipografía, en la letra, en el acomodo. Pero esto es obviamente un error humano, porque un error divino no lo encontraremos, estimado hermano. La palabra de Dios es infalible, bendito sea su nombre para siempre. La palabra de Dios no falla. También tenemos, hermanos, en los tiempos modernos se puede hablar de varios teólogos: Princeton Alexander, Archibald, Charles Hug, A. Hug y B. Warfield como formuladores modernos y defensores de la infalibilidad de la Escritura. Tenemos algunos datos también, hermanos, que nos llaman mucho la atención, que fueron escritos hace mucho tiempo. Por ejemplo, en Primero de los Reyes, capítulo 4, primer libro de los Reyes, capítulo 4, vamos a leer. Por favor, yo le invito a que abra la Sagrada Escritura y vayamos al primer libro de los Reyes, capítulo número 4, con la ayuda de Dios. Vamos a leer del 29 al 34, que nos dice la palabra de Dios. Observe muy bien este detalle. Y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla de la mar, que fue mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Y aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraelita, y Emán, y Calchol, y Darda, hijos de Major. Y fue nombrado entre todas las naciones de alrededor. Y propuso 3000 parábolas, y sus versos fueron 1005. También disertó de los árboles del cencedo del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó de los animales, de las aves, de los reptiles y de los peces. Y venían de todos los pueblos a oír la sabiduría de Salomón y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. Alabado sea Dios. Este registro, hermanos, de la palabra de Dios, fíjense esto, análisis que disertó Salomón de plantas, árboles, animales, aves, reptiles y peces. Gloria al Señor. Estamos hablando de entre el 965 al 928 antes de Cristo. El filósofo griego Aristóteles fue el más grande naturalista de la antigüedad. Estudió y describió a más de 500 especies animales. Estableció la primera clasificación de los organismos que no fue superada sino hasta el 384 y 322 antes de Cristo también. Pero antes de Aristóteles, Salomón ya había disertado sobre esos temas. Estos libros, ¿verdad?, no se conservaron, pero la Escritura nos dice, nos narra que él fue un hombre muy prolífico, muy sabio, muy entendido en varias áreas de la vida, superando a todos los de su momento, su época, e incluso, ¿verdad?, a un gran griego, filósofo griego como lo fue Aristóteles, ¿verdad?, que él también hizo su descripción de 500 especies de animales, pero antes de él, ¿verdad?, ya había sido Salomón. Gloria a Dios. Otro dato también importante en la palabra, en Abdías capítulo 4, ¿verdad?, el profeta pequeño, ¿verdad?, de la palabra del Señor, es un profeta de los nombrados, ¿verdad?, menores, y cuyo libro pues es muy breve, ¿verdad? En este libro existe en el versículo número 4 una declaración importante, solamente tiene un capítulo. Abdías, versículo 4, dice: si te encaramares como águila, y si entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré,
dice Jehová. Esto, hermanos, fíjense cómo tiene, y muchos han encontrado esta relación. Esto se dijo aproximadamente en el 848 a 841 antes de la era de Cristo. La tripulación del Apolo 11, ¿verdad?, estaba compuesta por el comandante de la misión Neil Armstrong, de 38 años, Edwin Aldrin Jr., de 39, ¿verdad?, una persona apodada Buzz, y Michael Collins, de 38 años, piloto del módulo de mano. La denominación de las naves, ¿verdad?, se les llamó el Eagle al módulo lunar y el Columbia para el módulo del mando. Esto fue el 20 de julio de 1969, cuando llegó el hombre a la luna. Iban en el Columbia, pero el módulo que bajó a la luna se llamó Eagle. Precisamente este no es una casualidad que Abdías mencionara: si te encaramares como águila, y si entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová, hablando acerca de la soberbia del ser humano que quiere ser semejante a Dios. Y él anticipando con muchos años, hermano, de anticipación, diciendo que si como un águila te encaramares. Fíjese, sabemos que las águilas vuelan alto, pero ¿cómo va a poner su nido entre las estrellas? Es algo en lo que hay que pensar. Cómo Dios ya estaba revelando ciertos detalles, hermano, en su palabra, que pasaron años para cumplirse, ¿verdad? En la era moderna ya estamos hablando de este cumplimiento ya en la era moderna, en la era que ya estamos viviendo. Consideremos, hermanos, el poder y el alcance de las Sagradas Escrituras, en cómo, hermanos, nos está anunciando este porvenir de toda la humanidad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hay profecías que aún faltan por cumplirse y se cumplirán, pues la palabra de Dios no falla. Bendito sea el Señor. Si hasta ahorita no ha fallado la Escritura, hermano, entonces es un argumento poderoso para saber que las profecías que están por venir, ¿verdad?, y que aún están aquí escritas en su palabra, también tendrán fiel cumplimiento. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Estimado hermano, mencionábamos hace un momento de personas que, entendiendo el Evangelio del Señor, se desviaron del camino, ¿verdad?, anunciando la venida de Cristo. Quizás también esto influya en que muchos hoy ya no crean en ello. Pero la palabra de Dios, insisto, no falla. Pueden fallar el ser humano. Y Dios en su palabra ya lo había estipulado, que el tiempo, el momento y la hora, el día, nadie lo sabría sino que el Padre que está en los cielos. Ahora, hermano, no nos lo ha dicho, no nos lo ha revelado. Simplemente Él es paciente, está siendo paciente, como dice el apóstol San Pedro, para que mucha gente también sea salva, no queriendo que nadie perezca. Si la salvación dependiera de nosotros, ¿verdad?, yo creo que tampoco nos sería muy difícil dejar a alguien fuera de la lista. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Por eso, hermanos, Él ha sido paciente. No es que se esté tardando su venida. Él ya tiene establecido el día desde hace muchos años. El plan divino, el plan de salvación, ya lo tiene estipulado, marcado. Él sabe cuándo va a ser exactamente el momento en que Cristo vendrá por la iglesia. Bendito y alabado sea el Señor. Muy pronto se cumplirá esta promesa, como todas las anteriores que ha dado ya el Señor en su palabra.
Ahora solamente esperamos también a que otros conozcan el mensaje del Evangelio. Estimado hermano, siga usted predicando con ahínco la palabra de Dios, porque está escrito que será predicado este Evangelio en toda la tierra, en todos los confines de este mundo, y entonces vendrá el fin. Necesitamos anunciar la palabra del Señor, necesitamos predicar, porque pronto esta promesa se ha de cumplir. Bendito sea el Señor. Consideremos también, las Escrituras siempre nos enseñan que Dios no puede mentir. Vamos a leer, por favor, Números 23, 19, con la ayuda de Cristo. Números, libro de los Números, capítulo 23, versículo 19, con la ayuda del Señor. Este versículo que se dio lectura hace un momento dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, él habló y no lo ejecutará. La naturaleza humana, hermanos, se inclina siempre al pecado. Si esto por lo regular, ¿verdad?, hacia la mentira. Toda persona ha mentido al menos una vez en la vida, y eso es poco. Muchas veces se miente. Entonces, el hombre no tiene esa facultad de prometer y de cumplir. Es muy difícil que lo haga. Por eso inicia diciendo estos versículos que Él no es hombre para que mienta. Tomó la naturaleza humana, sí, pero resistió a la carne, resistió al mundo y resistió al diablo, venciéndolos. Bendito sea el Señor. Pero Él nunca mintió sobre la tierra, y ni antes y ni después de ella. Él siempre ha hablado con la verdad. Menciona este versículo, hermanos, tan hermoso. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. El ser humano está muy obligado a las circunstancias que le rodean. A veces se cometen, ¿verdad?, errores al comprometerse por alguna situación emocional. Algunos han dicho: me voy a portar bien, seré un mejor esposo, voy a tratar de cambiar. Pero cuando sus circunstancias cambian, se le olvidan sus promesas. Y esto es natural del ser humano, es nuestra naturaleza humana caída que tenemos al comportarnos de esa manera. Hay un versículo en Eclesiastés capítulo 5, una porción de versículos dedicados al tema, que Dios no se agrada de aquellas personas que prometen y no cumplen, les llama insensatos, sino que debemos de cumplir con todo lo que nos comprometemos. Insisto, para el ser humano esto es complicado, pero para Dios no. Dios es fiel, bendito sea su nombre. Él, hermanos, es poderoso. Él lo que dice lo va a ejecutar. Habló y habló en serio y tiene poder para hacerlo. No solamente para comprometerse, no solamente para hablar la palabra, sino que también tiene poder para cumplir todo lo que ha dicho. Bendito sea Dios. Hasta la fecha no ha fallado y no fallará. Bendito sea su nombre. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Vamos al versículo número 29, que nos dice de la siguiente manera: y también el vencedor de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Gloria a Dios. Una vez más, aquí está este argumento, no es hombre para que se arrepienta. El vencedor de Israel, gloria a Cristo el Señor, hermano, no mentirá ni se arrepentirá. Él está esperando paciente. Él está, hermanos, con los brazos abiertos. Él dijo en su palabra: el que a mí viene,
no le he hecho fuera y lo está esperando, lo está haciendo, amado hermano. Él ha prometido en su palabra ser paciente, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lamentablemente no puede Dios forzar a nadie, cada uno tiene que tomar esta importante decisión. Pero Dios ha establecido ya los tiempos para todos, hermanos, y también el tiempo para el cumplimiento de su maravillosa promesa. Vamos a la epístola de San Pablo a Tito. Epístola de San Pablo a Tito, con la ayuda del Señor, de las epístolas pastorales, ¿verdad? Estas que ministran a todo siervo de Dios. Tito, capítulo 1. En su versículo número 2 dice la palabra: para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Alabado sea su nombre. Desde el Génesis, amado hermano, ya se estaba anunciando en la victoria de la simiente de la mujer contra la simiente de la serpiente, ¿verdad? Simbolizando a Satanás. Dice esta: te herirá en el calcañar, mas tú le herirás en la cabeza. Hermano, consideremos que la palabra posteriormente se fue cumpliendo y dice aquí esa esperanza de la vida eterna, ¿verdad? ¿Quién la dio? Dios que no puede mentir, bendito sea el Señor. Hermano, no estamos hablando de un quizás, de un probable, estamos aseverando, estamos, hermanos, seguros de que el Señor volverá con su pueblo, de que el que murió en Cristo va a resucitar de la tumba. Es un hecho, no solamente es una falacia, una falsa esperanza, no, es un hecho. Cristo volverá. Dios, que no puede mentir, fue el que prometió antes de los tiempos de los siglos. Desde antes Él lo tenía establecido, hermano, en el misterio de piedad que nadie conocía, pero hoy está revelado a los hombres. Bendito sea el Señor. Y esto nos devuelve, hermanos, a esta conclusión maravillosa acerca de que si entonces la Biblia es la palabra de Dios y su carácter está detrás de él, del Señor, entonces la Biblia es infalible. La Biblia no tiene errores, la Biblia no falla. Todo lo que está escrito, la mayoría ya se ha cumplido y otro tanto que aún viene se cumplirá. Bendito sea el nombre del Señor. Las citas que hemos leído para todos ustedes nos comprueban que efectivamente Dios está detrás de la palabra del Señor, inspirando, hablando a sus siervos, guiándonos y demostrando su gran poder y gloria, ¿verdad? Haciendo cumplir su bendita palabra. Así como le habló a Noé diciendo que construyera un arca y que iba a venir un gran diluvio, así cumplió su palabra. Así también la cumplirá, hermano amado. Usted que nos está observando a través de este medio electrónico, no es una casualidad que usted esté escuchando esto. Afirme su vida en el Evangelio. Busque la palabra de Dios. Ella es nuestra norma de fe y de conducta. Busque un lugar donde congregarse, un lugar donde le hablen de Cristo, un lugar donde le lean la palabra. No solamente la compartan, sino que también la vivan. El predicador, el fiel predicador, antes de enseñar la Biblia, debe de practicar la palabra del Señor. Debe de ser un hacedor de la palabra y después debe de enseñarla al pueblo. De esta manera será una predicación eficaz. Busque al Señor y arrodíllese y adórele con todo su corazón. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y vamos a dar gracias por este momento. Padre nuestro, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta ocasión te damos gracias
por todo lo que tú nos has mostrado a través de la Sagrada Escritura. Sabemos, Señor, que la Biblia no falla, porque es inspirada por el Espíritu Santo. Hombres de Dios, hombres santos, hombres preparados por ti, Señor, capacitados para tu gloria, fueron los recipientes, los instrumentos que tú usaste para que hoy tuviéramos la palabra escrita. Y esta y tus promesas que están en ella se cumplirán, lo creemos por la fe, porque así como se ha cumplido lo anterior, lo que ya has dicho y lo que has anunciado que está por venir, tenemos fe que tú cumplirás tu palabra, Señor. Se cumplirá la promesa de Dios. Él volverá por su pueblo, volverá por su iglesia. Restaurarás a Israel, instaurarás tu reino milenial y triunfarás sobre Satanás y sobre todos tus adversarios. Bendito sea tu nombre. La palabra se cumple, Señor, y te damos gracias por ella. Hoy nos unimos a este gozo, Padre, celebrando la palabra, viviéndola, Señor, compartiéndola, predicando el Evangelio por todos los medios posibles, Señor. Vamos a utilizarlos para llegar a las almas, para que éstas puedan ser salvas para gloria y honra de tu nombre. Sabiendo que lo harás, Padre del cielo, te doy gracias. Gracias por todos los que han escuchado este momento y hemos estado juntos escudriñando la palabra. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, que al estar distantes el uno del otro, que la gracia salvadora de Cristo, tu amor incomparable y la comunión con el Espíritu Santo sean nuestras vidas desde hoy y para siempre. Amén. Dios les bendiga, estimados hermanos, y recuerde usted, ¿verdad?, que la palabra de Dios siempre nos habla con la verdad. Abrácela en su corazón, tenga fe, la palabra de Dios se cumplirá al pie de la letra. Que el Señor nos bendiga.